Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del expediente número 2015-070-981, donde la parte demandante es Comunicaciones TEC y Transportes S.A. Cotex S.A. y el demandado es Transporte Arimena. De acuerdo con la fecha y hora señalada en la audiencia anterior, tal como da cuenta el acta número 280, donde se fijó el 20 de febrero a las 8 de la mañana, pues damos inicio a esta audiencia para efectos de dictar el fallo que en derecho corresponda. Dejo constancia que hasta este momento no se han hecho presentes los abogados ni de la parte demandante ni de la parte demandada. Bien, no habiendo causales de nulidad que invaliden la presente actuación, procedemos a dictar el fallo que en derecho corresponde. Así las cosas, debemos tener en cuenta que dentro del proceso de derechos de propiedad industrial radicado con el número 2015-070-981 que presentó la sociedad Comunicaciones TEC y Transportes S.A. Cotex S.A. contra la sociedad Transporte Arimena S.A. para el día de hoy, procederemos a dictar el fallo, es decir, la correspondiente sentencia. Muy bien, con ese fin recordemos que la accionante afirmó ser titular de las marcas mixtas Taxis Libres 2.111111, Taxis Libres 2.111111 y Taxis Libres 3.111111, registradas en la clase 39 de la clasificación internacional de NISA, las cuales ha utilizado en el mercado relacionado con el transporte desde hace 20 años, por lo que han alcanzado un alto nivel de reconocimiento en ese sector comercial. Aseguró el demandante que la sociedad accionada, también dedicada a brindar servicios de transporte, ha venido utilizando en el comercio sin contar con registro ni autorización alguna la expresión taxis libres, y para darse a conocer en el departamento del Meta, principalmente, situación que, según dice, ha generado un riesgo de confusión y asociación con sus marcas registradas. Expuso que, luego de realizar una comparación de sus marcas con el signo presuntamente infractor, el principal elemento distintivo de sus marcas es la denominación taxis libres, al cual se le ha dado gran difusión y uso, de modo que es lo que el consumidor reconoce y recuerda principalmente, por lo que la accionada pretende inducir a los consumidores en confusión frente al origen empresarial de los servicios que brinda, pues les hace creer a los clientes de la ciudad de Villavicencio que el servicio que presta es el mismo de Cotex, aprovechándose de la reputación de sus signos, dado que el elemento nominativo sobresaliente del signo que utiliza la accionada hace parte de sus marcas registradas. Contestación de la demanda. La sociedad demandada contestó libero, oponiéndose a las pretensiones, para lo cual presentó la excepción que denominó inexistencia de responsabilidad en la demanda, falta de causa para demandar, que sustentó al decir que no ha incurrido en la infracción de que se trata, porque no se han dado a la tarea de crear, construir, elaborar, usar distintivos o elementos publicitarios de la marca Taxis Libres, seguida de un número ni en Villavicencio ni en ninguna otra parte del país. Dijo el demandado que es una empresa de transporte público en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, desde hace más de 57 años, que han sido reconocidos por el gremio de transporte público en todo el país, por lo que no necesita acudir a estrategias o actividades fuera de la ley que regulan tanto el transporte como el tema de marcas y propiedad industrial, porque tienen su propia marca que lo identifica y caracteriza de manera conveniente y notoria, por lo que acudir a prácticas deshonestas haría generar un daño y perjuicio enorme en detrimento de su nombre y marca. Dijo el demandado que por su cuenta y riesgo se ha dado a la tarea de tratar de ubicar a todos los vehículos de taxis de servicio público que puedan tener esa calcomanía o distintivo, que seguramente pueden causar perjuicio al demandante, pues se ha encontrado que vehículos taxis que no están afiliados a demandado y le han dicho que acudamos a su empresa afiliadora, las cuales hemos extendido solicitudes respetuosas en ese sentido. Dijo el demandado que ha conseguido que parte de los conductores y propietarios de algunos de esos vehículos accedan a quitar esos distintivos o logos de sus automotores, y son pocos los que transitan con ellos. Expuso que, sin embargo, podrá ocurrir que aún persistan vehículos con estos distintivos, pero sin su autorización ni permiso e intervención para tal fin. Por lo tanto, se declaró ajeno a esa situación. El demandado también manifestó que en la audiencia de conciliación dijo que para la fecha de dichos hechos solo contaba con 7 vehículos afiliados,
manifestó que en la audiencia de conciliación dijo que para la fecha de esos hechos solo contaba con 7 vehículos afiliados en la modalidad de taxi urbano y ninguno en alguna oportunidad han portado en sus partes los distintivos a que hace alusión en este punto. Afirmaron que habrá personas interesadas en causarle perjuicios porque cree que esto distorsiona y confunde la realidad, su emblema, logo y nombre comercial, que es muy reconocido y reclamado por los usuarios, con el fin de crear confusión y negar su buen nombre y posicionamiento en el mercado de transporte público. También dijo el demandado que él se abstiene de emplear el signo taxi libre en cualquier medio, que no lo están haciendo, no lo han hecho y no lo van a hacer en los medios, servicios y sitios y los demás que hace referencia el auto 196-85 de 7 de abril de 2015. También agregó que en la ciudad de Villavicencio no opera ninguna otra empresa con el nombre de Taxis Libres, el cual ni siquiera es conocido en esa ciudad, por si alguna empresa que no es ella tratara de sacar algún beneficio de este hecho. Añadió que la empresa y Logos Taxis Libres es conocida en la ciudad de Bogotá, pero en esa ciudad no ejerce esta actividad de servicio público como sí lo hace en Villavicencio. Terminó diciendo el demandado que, abro comillas, el uso de un distintivo diferente al que la ha caracterizado a ella es altamente perjudicial porque inclusive se prestaría para equívocos en consideración a que estarían dándole reconocimiento a una empresa que en la ciudad de Villavicencio nadie conoce por encima de esta empresa que es pionera en la actividad de servicio público de taxis por más de 57 años, por lo que no tiene sentido lo que se dice en la demanda. También, asimismo, debe decirse que la sociedad demandada no asistió a la parte inicial de la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Segunda parte, consideraciones de la sentencia. Se encuentran acreditados los presupuestos procesales, se evacuaron adecuadamente todas las etapas del proceso y no se incurrió en ninguna causal de nulidad que pudiera invalidar lo actuado. Por lo tanto, es procedente decidir de fondo el presente asunto. Legitimación. El artículo 238 de la edición 486 del 2000 establece que, cito, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Así las cosas, la sociedad demandante se encuentra debidamente legitimada, pues de conformidad con los certificados que aparecen a folios 11 a 13 del cuaderno 1, es la titular de las siguientes marcas. Marca mixta Taxilibre 2.111111 para identificar servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancía, organización de viajes en la clase 39. Marca mixta Taxilibres 3.111111 para identificar servicios de transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por medio de cualquier medio de transporte, servicios públicos de transporte terrestre de pasajeros y carga y embalaje y almacenes de mercancía en la clase 39. Marca mixta Taxilibres 2.111111 para identificar servicios de transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por medio de cualquier medio de transporte, para identificar servicio público de transporte terrestre de pasajeros y carga, embalaje y almacenaje de mercancía en la clase 39. Análisis de la infracción de los derechos de propiedad industrial. Visto lo anterior, se procederá a analizar las conductas en que, según la demandante, la parte demandada incurrió y que constituyen una infracción a sus derechos de propiedad industrial. En lo concerniente a la infracción a derechos de propiedad industrial, acorde con el artículo 155 de la decisión 486 de 2000, pero especialmente los relativos a los literales A y D, debido a que son los que se solicitaron en la demanda en que supuestamente incurrió la demandada, se permiten los titulares de las marcas, esos literales A y D permiten a los titulares de las marcas impedir a los terceros lo siguiente. A. Le impiden aplicar o colocar en la marca un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado o sobre los envases, envoltura o embalajes o acondicionamientos de tales productos. Literal D. Permite al titular de la marca impedir a los terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose el uso de un signo distintivo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. Sobre la infracción de que trata el literal A del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, debe decirse que la misma se descarta de plano porque esa clase de infracción está dirigida para que no se aplique o coloque la marca sobre productos para los cuales se ha registrado la marca,
o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales la marca se ha registrado. Y en el presente caso se trata de la protección de unas marcas que son utilizadas para la prestación del servicio de transporte, que es donde están registradas las marcas, sin que esté de por medio marcas de productos. Ahora bien, procede a realizar entonces el estudio del literal D del artículo 155 de la decisión ya mencionada, por lo cual la defensa de la demandada es que no ha utilizado la marca Taxis Libres debido a que no lo necesita ni se beneficiaría de la misma, pues es una empresa que lleva prestando servicios de transporte hace 57 años en el departamento del Meta principalmente. Además que realizó una investigación al respecto y encontró que otras empresas de transporte en sus vehículos afiliados eran las que estaban utilizando la expresión Taxis Libres y el signo de la sociedad demandada, al punto que puso de presente dicha situación a las autoridades de policía de tránsito del sector y a las demás empresas del sector de transporte. De esa forma, para abordar el estudio a fin de determinar la presencia de esta infracción, en primer lugar se ocupará de analizar si, confrontados los signos en discusión, se tipifica la causal D del artículo 155 de la mencionada decisión. Y en segundo lugar, analizar si la sociedad demandada no utilizó las marcas Taxis Libres en alguno de los vehículos afiliados mediante los cuales presta el servicio de transporte, como es la base de su alegato. Para empezar, debe decirse que los signos distintivos de la sociedad demandante consisten en las marcas mixtas Taxis Libres 2111111 y Taxis Libres 3111111, marcas integradas por un elemento denominativo y un elemento gráfico. Y de las fotografías podemos advertir que el signo infractor también se trata de un signo mixto que se cuestiona, integrado por el elemento denominativo Taxis Libres, un elemento mixto compuesto por una estrella que contiene la expresión arimena y el elemento gráfico. Ante ese escenario, la comparación que se hace es entre signos mixtos, razón por la cual, para poder llevar a cabo este análisis, según lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el elemento característico de los signos y después proceder al cotejo, tal como lo dijo en el proceso 17 IP de 2013. En ese sentido, señala el Tribunal que, abro comillas y cito, por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor. Cierro comillas de la cita. En el presente caso, ¿qué observa el despacho? Que el elemento característico del signo mixto registrado por la demandante es el elemento denominativo, por cuanto su parte figurativa se limita a un gráfico que viene a ser un número telefónico donde se puede obtener el servicio de transporte, lo cual no genera ningún impacto que supere aquel generado, ese sí, por el elemento denominativo, siendo por tanto evocativo. Por ello, en estos casos el elemento denominativo termina siendo el de mayor recordación, como lo impone la regla para este tipo de situaciones. Es así como para resolver el conflicto puesto en conocimiento de esta autoridad, deberá realizarse el análisis en relación con las expresiones denominativas Taxis Libres para la demandante y Taxis Libres por la demandada. Taxis Libres de la demandante y Taxis Libres de la demandada. Pues bien, al cotejar ambas expresiones se encuentra similitud en el elemento denominativo Taxis Libres, los cuales en el caso de la parte demandante conforman todo el elemento denominativo de la marca mixta, pero al observar estas mismas palabras en el signo cuestionado se advierte que estas están acompañadas de otro signo, el cual en conjunto no se advierte como una considerable diferencia respecto al signo del demandante, como pasa a explicarse. Según los lineamientos que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, como los que ahora nos encontramos estudiando. Así, en el proceso 178 IP 2015 explicó esa autoridad que debe realizarse un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y su incidencia en su distintividad, para lo cual se utilizan los siguientes parámetros. Parámetro 1, ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Parámetro 2, impacto en la mente del consumidor según la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Parámetro 3, impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Parámetro 4, analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. Parámetro 5, analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas descriptivas de uso común se deben excluir del cotejo marcario. Parámetro 6, analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. Sobre la base de esas consideraciones jurisprudenciales, en el caso que nos ocupa, se observa que la primera y segunda palabra de la expresión de la demandante es taxis libres, y en el caso de la parte demandada también es taxis libres. Fonéticamente resultan iguales taxis libres. Dichas palabras resultan evocativas teniendo en cuenta que el servicio que se presta es de servicio público. Sin embargo, mirando la ubicación como se utilizan estas palabras en las marcas de la sociedad demandante y la ubicación de las mismas en el signo de la demandada, la ubicación es muy similar. La palabra taxis y debajo y corrida hacia el costado derecho la palabra libres. Asimismo, las letras de estas palabras, aunque no se establece que sean del mismo tipo, sí comparten un aspecto visual, como es que tienen una contextura ancha. Desde ese punto de vista, se puede advertir una fuerte similitud entre los signos de la parte demandante y el signo cuestionado, sobre todo cuando la presentación del signo cuestionado tienen unos mismos canales como es su aplicación en los vehículos tipo taxi. Por otro lado, el que el signo infractor esté acompañado por otro elemento que es mixto, el cual para los efectos del caso no tiene una fuerza diferenciadora suficiente, ya que no integra el signo infractor sino lo acompaña. Y como se pudo apreciar, la forma de presentación del signo infractor busca asemejarse a la marca, para lo cual puede observarse su distribución. De ahí que el otro signo que lo acompaña no le resta al signo cuestionado su capacidad infractora. Por tanto, mirado en conjunto las marcas de la parte demandante y el signo infractor, no solo desde el punto de vista gramatical, fonético, sino de su presentación en sí, como se vio al confrontar los signos, estos tienen la capacidad para presentar un riesgo de confusión o de asociación. Ahora bien, visto que existen elementos de juicio suficientes para advertir que el signo taxis libres, su uso no fue autorizado y que tiene la capacidad para infringir las marcas de la demandante en cuanto al literal D del artículo 155 de la sección 486 de 2000, entonces procede a analizarse por este despacho si los argumentos de la oposición de la demandada tienen la fuerza para echar por tierra o desvirtuar las pretensiones de la demanda. Para ese efecto, debe decirse que si bien con la demanda y la solicitud de medidas cautelares, la demandante llegó a una serie de fotografías a través de las cuales acusa a la sociedad demandada de infringir los derechos de propiedad industrial sobre sus marcas, el uso que se cuestiona es para la identificación de servicios de transporte, por lo cual, como la empresa que se demanda presta esa clase de servicios, en el presente caso no está en discusión si los vehículos tipo taxi eran afiliados o eran propios de la empresa demandada, pues al fin y al cabo lo cuestionable era que se utilizara la marca del demandante para identificar el servicio de transporte, y ese es el que presta la demandada por medio de varios vehículos tipo taxi. De ahí lo que sí resulta importante era verificar si el vehículo tipo taxi estuviera vinculado para la prestación del servicio público de transporte a la demandada y no en otra sociedad. Pues bien, transcurrido el debate probatorio, no se advierte que por el simple hecho que un vehículo tenga los signos distintivos de la demandada, por el simple hecho que un vehículo tenga los signos distintivos de la sociedad demandante, y este esté vinculado con la misma, pues puede suceder que el mismo estuviera vinculado a otra entidad, aspecto que le correspondía dilucidar a la demandante, que es la que hizo la acusación. Muestra de lo anterior se puede evidenciar en las fotografías de los vehículos tipo taxi que llevan la calcomanía cuestionada, donde aparecía la parte denominativa de las marcas de la parte demandante, obrantes a folios 19 a 22 del cuaderno 1, pues al mismo tiempo que aparecen
la calcomanía en cuestión, también aparecía el estampado de una leyenda que se lee como ¿Cómo conduzco? 666-4289 Asprobespulmeta S.A. folio 19, cuaderno 1, o abro comillas y cito, ¿Cómo conduzco? 664-4444 Taxi Estrella, estaba folio 20. Lo anterior, una vez culminada la etapa probatoria, coloca un manto de dudas sobre qué empresa era la que estaba realizando el uso indebido de la marca, es decir, si era la demandada o era alguna otra. Lo cierto es que la parte demandada, para la demandada ese fue su motivo de alegato, sin que por otra parte la sociedad demandante en el curso del proceso mostrara alguna prueba que certificara que los vehículos fotografiados sí estuvieran vinculados a la demandada. La demandante solicitó como prueba que se tuvieran en cuenta los certificados de registro marcario que reposaban en el trámite de solicitud cautelar, las fotografías de los taxis afiliados a la empresa demandante, una declaración extraprocesal, impresión de la imagen de la página web de la demandante, fotografías de vehículos taxi donde aparece la calcomanía cuestionada, interrogatorio de parte e inspección judicial a la sociedad demandada para verificar el uso de la expresión taxis libres por parte de la misma y un dictamen pericial. Pero para el asunto de los perjuicios y pérdida del mercado en el departamento del Meta, esto en cuanto al dictamen pericial. Sobre este material probatorio allegado, no se observa que en efecto los vehículos fotografiados estuvieran vinculados con la empresa demandada. Sin embargo, fue producto de los testimonios recabados en la etapa probatoria decretados a favor de la parte demandada que se pudo establecer que uno de esos vehículos fotografiados que utilizaban la calcomanía cuestionada sí estaba vinculado a la demandada, y es el vehículo de placas UTX 839, cuya fotografía aparece a folio 21 del cuaderno 1. Así, del testimonio del señor Fabio Avendaño Murillo, quien trabaja para la demandada en el cargo de director operativo, dijo lo siguiente a la pregunta: ¿esos taxis son de su empresa o no son de su empresa? Respondió: no, esos taxis no son de la empresa. Inclusive, mirando las pruebas que nos enviaron en el año 2015, donde muestran unos vehículos, esos taxis son de la empresa Asprobespulmeta, y hay uno que sí es de Arimena, no me acuerdo bien la placa, ese fue desvinculado en noviembre del 2014. Esto lo dijo al minuto 9:38 de la grabación, está en el CD, folio 150, cuaderno 2. Preguntado, ¿a esa le quitaron el anuncio? Respondió: claro, porque quedó chatarrizaron ese vehículo. Minuto 10 de la grabación, folio 150, cuaderno 2. En el testimonio del señor Libardo Berroterán Moreno, trabajador de la sociedad demandada en el cargo de supervisor de ruta urbana, este dijo lo siguiente a la pregunta: dentro de esos vehículos que usted dice que hacían parte de otras empresas, ¿también había vehículos que hacían parte de Transportes Arimena S.A.? Respondió: sí, encontramos uno, pero ese vehículo apenas se evidenció inmediatamente se retiró, y ese vehículo a los 2 meses fue retirado, se canceló matrícula y todo eso, porque nosotros en la empresa no toleramos eso. Minuto 45.57 de la grabación, folio 150, cuaderno 2. A la pregunta: ¿hasta cuándo fue usado ese eslogan con la expresión taxis libres? Taxis Libre Arimena y el número que redirecciona a su empresa. Respondió: bueno, eso sí no lo puedo decir porque vuelvo y lo repito, como nosotros no dimos la orden de pegarlos ni de ponerlos, pues no, nosotros hicimos los actos que teníamos que hacer en el momento. Eso fue, es que no me acuerdo bien en qué fecha tuvieron los oficios que radicamos en movilidad y en la policía y en las otras empresas solicitando eso, no tengo presente ahorita la fecha. Minuto 46, folio 150, cuaderno 2. A la pregunta: explíquenos cómo fue el tema del vehículo que sí estaba afiliado a ustedes, que tenía la calcomanía que decía Taxis Libre Arimena y el teléfono. ¿Qué pasó con ese vehículo? Respondió: sí, señor, nosotros apenas supimos del problema que se tenía, entonces se llamó al propietario y se retiró todo eso. Minuto 50.59 de la grabación, CD, obrante folio 150, cuaderno 2. A la pregunta: ¿todo eso es qué, la calcomanía? Respondió: la calcomanía, y de ahí empezamos, vuelvo y le repito, la parte de los oficios a retirar. Minuto 51.11 de la grabación, folio 150, cuaderno 2. A la pregunta: más o menos fecha, si lo sabe. Respondió: no, la fecha sí no me acuerdo. Minuto 51.22 grabación, folio 150, cuaderno 2. Interviene el despacho quien le pregunta: pero eso es concordante, me dice, con el tema de la erradicación de los oficios. Respondió: sí, señor, esto lo dijo a minuto 51.28.
A la pregunta, le preguntaron al propietario por qué tenía esas calcomanías, respondió sí, en el minuto 51.48. A la pregunta, ¿qué dijo? Respondió, no, que eso lo habían puesto y que él no. Minuto 51.51. Se le preguntó si el conductor de ese vehículo era el mismo propietario y dijo que no. Ahora, a ese testigo se le consiguió un término para que llegara información documental sobre la situación que había narrado. Ya llegó documentos que obran a folio 155 a 165 del cuaderno 2, los originales sobran a folio 169 a 179 del mismo cuaderno. Aunque los mismos no concuerdan en fechas con lo dicho por el testigo Libardo Berra Terán en cuanto a las fechas de lo sucedido, lo cierto es que sí concordó hubo concordancia con lo expuesto por el otro testigo, Fabio Avendaño Murillo. Conclusión de lo antes visto es que en efecto un vehículo afiliado a la empresa demandada sí tuvo la calcomanía cuestionada donde aparecía la expresión taxis libres. Por otro lado, la demandada ha sostenido y los testigos que comparecieron manifestaron que la sociedad demandada no autorizó que se colocara tal calcomanía con la expresión taxis libres y que, según el testimonio de Libardo Berro Terán, el propietario del vehículo tampoco sabía en la forma en cómo quedó contextualizada la narración de los hechos y los documentos allegados por la demandada con posterioridad al testimonio de Libardo. Se puede concluir que el manejo del vehículo está en cabeza de la sociedad demandada y a esta le asistía el deber de que situaciones como las presentes no se dieran, es decir, a partir de su situación de control que ejerce la demandada sobre el vehículo, no podía descuidar su deber de que cosas que no autorizaba se presentaran. En otras palabras, el despacho advierte que la demandada tenía un deber de control sobre esa situación para que ésta no ocurriera. En efecto, del testimonio de Libardo Berro Terán se narró una situación en la que apenas la empresa demandada se dio cuenta de la situación irregular, se llamó al propietario del vehículo en cuestión, se retiró de la calcomanía, se le canceló la matrícula de ese vehículo porque en la empresa no toleramos eso. Además, uno de esos documentos allegado fue el contrato de vinculación del vehículo placas UTX 839 de la empresa a la empresa de Transportes Arimena. Allí se dice en la cláusula primera del contrato que se vincula ese automóvil, abro comillas y cito, con el objeto de prestar el servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi en las zonas autorizadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio y determinados en la jurisdicción del municipio y los demás beneficios de que allí se deriven. En la cláusula segunda se consignó, abro comillas y cito, para el cumplimiento de la finalidad mencionada en la cláusula anterior, el contratista se vincula a la empresa y ésta acepta el vehículo, manifestando el contratista que éste se encuentra libre de acciones reales, pleitos pendientes, embargos y órdenes de retención oficiales, condiciones resolutorias a excepción de la reserva de dominio o pignoraciones, folio 175 del cuaderno 2. Pues bien, de lo anteriormente visto se puede concluir la situación de control que tiene la sociedad demandada sobre el vehículo que llevaba la calcomanía cuestionada, y aunque si bien es cierto que en el párrafo de la cláusula séptima se estipuló que el contratista se obliga con la empresa a mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y presentación, según las normas exigidas en el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio, y que de no hacerlo deberá informarlo a la empresa, de no hacerlo deberá informarlo, ya que la empresa no responderá por negligencia comprobada del contratista en ese aspecto y que genere responsabilidad contra terceros. Si bien ello es cierto, esto no implica que la forma como se identifique la prestación del servicio de transporte no sea un asunto que no ataña o no concierna a la sociedad demandada, pues su deber de vigilancia y cuidado en la prestación del servicio de transporte, que es lo que brinda la demandada a través del servicio tipo taxi, está ligada a la situación de control que tenía sobre el vehículo, y en esa presentación es que aparece una calcomanía donde se observa la expresión taxis libres Arimena y un número telefónico que pertenece a la demandada para pedir un servicio de taxi, acorde con lo declarado por los testigos Fabio Avendaño y Libardo Berro Terán en las declaraciones que ya he hecho referencia. De esa forma, al descuidar su deber de vigilancia y control para la prestación del servicio de transporte público, se observa que la demandada incurrió en la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, pues el hecho que una vez se haya dado cuenta de la situación y adoptara las medidas, considera el despacho que esas medidas debieron haberse dado antes para que tal situación no tuviera cabida, para que tal situación no se presentara. Pero como no demostró haber tomado medidas previas, sino demostró haber tomado medidas posteriores para remediar la situación, es que se advierte que la demandada incurrió en la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, para lo cual no basta con haber dicho que no autorizó que se colocaran calcomanías como la cuestionada.
lo importante era que el demandado hubiera tomado medidas para que no se dieran situaciones irregulares como las presentadas en este litigio, puesto que, como lo ha dejado precisado la jurisprudencia, ya que las afirmaciones de las partes que favorezcan sus intereses no tienen valor demostrativo a menos que estén respaldadas por otros medios probatorios. Y en este caso los testimonios practicados, si bien refirieron que la empresa no autorizó que se colocaran calcomanías como la cuestionada en este litigio, ninguno de los testigos refirió que los propietarios o conductores de los vehículos tipo taxi afiliados a la demandada estuvieran advertidos de comportamientos semejantes. De lo visto, una vez se pudo establecer que la demandada sí usó en forma indebida la marca de la demandante y como ya se analizó, el signo que utilizó tiene la capacidad para infringir los derechos de propiedad industrial que tiene la demandante sobre sus marcas, nos queda un punto y es determinar si con ese uso se generó un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas de la demandante y el signo infractor que usó la demandada. De entrada debe decirse que la falta de presencia comercial de la sociedad demandante en la ciudad de Villavicencio no es un inconveniente para que las marcas de la demandante se puedan proteger, pues el registro de la marca tiene efectos nacionales. De esa forma, la presencia del riesgo de confusión o de asociación en este caso se prueba a raíz de la presunción de los hechos de la demanda en que se fundan las pretensiones, toda vez que al no haber asistido a la primera parte de la audiencia la demandada, es procedente que se aplique la sanción procesal del numeral 6 del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la inasistencia a la audiencia de alguna de las partes hará presumir los hechos susceptibles de confesión en que se funden las pretensiones o las excepciones según el caso. Ahora, no hay que confundir la etapa probatoria de la audiencia con la primera parte de la audiencia, pues primero, la sanción es por la inasistencia de la parte, no de su apoderado, y segundo, la primera parte de la audiencia es cuando se hace la conciliación, y si fracasa esta, se sigue con los interrogatorios, se sigue con el saneamiento del proceso, fijación del litigio, por todo ello es que es necesario la presencia de la parte. De ahí que como la demandada, es decir, Transporte de Arimena, no asistió a la primera parte de la audiencia, es procedente que se aplique la presunción de que habla el numeral 6 del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, reformado por la Ley 1395 de 2010, artículo 25, que para el presente caso significa tener por cierto el hecho cuarto de la demanda, según el cual la sociedad demandada Transportes Arimena, sociedad comercial legalmente constituida, con domicilio social principal en la ciudad de Villavicencio Meta, identificada con el NIT número 892-000-625-1, ha venido utilizando desde hace varios años hasta la fecha en el comercio la marca Taxis Libres y signos idénticos a los de mi representado en su publicidad para darse a conocer en el departamento del Meta, principalmente generando un riesgo de confusión y asociación con las marcas previamente registradas por mi representada, como se puede apreciar a continuación y mediante fotografías aportadas como documentos probatorios de esta demanda. Folio 50, cuaderno 2. Bien. Así, aunque si bien es cierto que las presunciones admiten prueba en contrario, el esfuerzo probatorio estuvo encaminado para probar que la demandada no autorizó que se colocara o aplicara, o haber sostenido que no colocó o aplicó la calcomanía cuestionada que contenía el signo infractor, pues ese uso no le repercutía ningún beneficio, dado su trayectoria de muchos años en el departamento del Meta, argumentos que como ya fueron analizados, estos fracasaron, porque no se presentó pruebas que diluyeran la presencia y el riesgo de confusión o de asociación, por tal motivo la presunción se mantiene. Con base en lo anterior, se declara no probada la excepción de la demandada, según la cual que denominó inexistencia de responsabilidad en la demanda, falta de causa para demandar. La infracción marcaria en ese sentido se declarará probada. Pasemos a la siguiente parte de la sentencia, las pretensiones económicas. Sobre las pretensiones económicas, la demandada solicitó la indemnización de daños y perjuicios derivados por el uso ilegítimo del infractor a sus signos distintivos, que para tal efecto estimó en 800 millones de pesos o la mayor suma que resulte probada, y con el fin de respaldar la cuantificación del perjuicio realizó el juramento estimatorio. Ahora bien, a pesar que la demandada trató de objetarlo, esta objeción no fue tenida en cuenta por el despacho, tal como se dijo en el auto 69583 de 2015, el cual no fue objeto de recurso. No obstante lo anterior, debe recordarse que la figura del juramento estimatorio, acorde con lo dispuesto en el 206 del Código General del Proceso, tiene una finalidad, y es que este sirve para hacer prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo.
es decir, el juramento estimatorio sirve de prueba de la cuantía o monto o la suma del perjuicio. Luego, para llegar a ese punto, primero debe probarse si existió un perjuicio, y eso es lo que se trata, debe probarse, la existencia del daño. Luego se mirará su cuantía. Para esta delegatura no se puede perder de vista que el juramento estimatorio es un medio de prueba que acredita el perjuicio en su cuantía, no el daño en sí mismo. El daño tiene que probarse. Otro tema será el de la cuantía. Pues bien, en el presente caso, ya está probado que la demandada incurrió en infracción a derechos de propiedad industrial de la demandante. Asimismo, la demandada, al momento de explicar las modalidades del daño que le ocasionaron, dijo lo siguiente: lucro cesante. Pidió por lucro cesante la suma de 600 millones de pesos por conceptos de pérdida de venta, toda vez que se tiene en cuenta que los operadores que prestan el servicio de transporte individual de pasajeros en la ciudad de Villavicencio son escasos, prácticamente que tanto mi representada como la sociedad demandada son los únicos oferentes de este servicio. Bajo estas circunstancias, cada venta ganada por el demandado corresponde a una pérdida soportada por mi representada. La suma de 200 millones de pesos como consecuencia del daño a la reputación o al prestigio de los signos distintivos de mi representada, derivado del hecho de que los consumidores que adquieren los servicios prestados por Transportes Arimena consideran que el servicio prestado con la marca en infracción es el legítimo, y atribuye al titular de la marca la mala calidad del servicio, destruyendo de esta manera el buen nombre y prestigio de las marcas de mi poderdante. Pues bien, en el proceso no está probado el daño en la modalidad de lucro cesante por las siguientes razones. 1. La parte demandante sustenta el reconocimiento de 600 millones, partiendo que, abro comillas y cito, los operadores que prestan el servicio de transporte individual de pasajeros en la ciudad de Villavicencio son escasos, prácticamente que tanto mi representada como la sociedad demandada son los únicos oferentes de este servicio. Bajo esas circunstancias, cada venta ganada por el demandado corresponde a una pérdida soportada por mi representado. Lo anterior da a entender que en Villavicencio estaría operando el servicio de transporte individual de pasajeros de la sociedad demandada y la sociedad demandante, nadie más, por lo que la venta que haga una es la pérdida de la otra. Sin embargo, acorde con el dictamen pericial, tenemos que ahora en el expediente tenemos que para enero del 2017 en la ciudad de Villavicencio existían 10 empresas que prestan el servicio de taxis, y la sociedad demandada solo tenía un 2.4% del total de taxis existentes en esa ciudad. De ahí que la estimación de los 600 millones no está soportada, por cuanto la demandada no es la única que presta el servicio de transporte individual de pasajeros, y aún peor, ni siquiera cuenta con una alta participación en cuanto a taxis en circulación. Mírese que la sociedad Asociación de Propietarios de Vehículos del METSA es la primera entidad en ese sector, que ella cuenta con 1.560 taxis con una participación del 40.7%. Para esto se puede observar el cuadro número 5 allegado con el dictamen pericial, obrante a folio 246 del cuaderno 2. Y aunque la afirmación de la demandante acerca de que en el mercado de Villavicencio solo está la sociedad demandada se hizo con la presentación de la demanda, esa parte tenía la obligación de haber demostrado que por aquella época solo estaba en el comercio el transporte individual de pasajeros de la demandada, pero no fue así. 2. La demandada sustenta el reconocimiento de los 200 millones como consecuencia del daño a su reputación o al prestigio de los signos distintivos de la demandante, porque los consumidores que adquieren el servicio prestado por Transportes Arimena S.A. consideran que el servicio prestado con la marca en infracción es el legítimo y atribuye al titular de la marca la mala calidad del servicio, destruyendo de esta manera el buen nombre y prestigio de las marcas de mi poderdante. Sobre el particular, está demostrado, como se ve en el dictamen pericial, que la sociedad demandante no tiene presencia comercial en la ciudad de Villavicencio, y parte de la base que los usuarios de los servicios que presta la demandada es de mala calidad, al decir que los consumidores consideran que el servicio prestado con la marca en infracción es el legítimo y atribuye al titular de la marca la mala calidad del servicio. Sin embargo, no hay prueba en el expediente que determine cómo pudo haber sido, por ejemplo, un muestreo de opinión, la calidad del servicio que presta la demandada y que se haya calificado como un servicio mal prestado. Y como no lo hay, no se advierte prueba en ese sentido. Es que no puede haberse acerca de la afectación, no puede haber prueba sobre el particular, en ese sentido, sobre la afectación a la reputación o al prestigio de las marcas de la demandada. Tampoco procede reconocer las sumas referidas por el perito, las cuales tasó en 2 posibles periodos.
Mucha atención, llevo tres argumentos. Uno, ¿por qué no los 600? Otro, ¿por qué no los 200? Y ahora digo el tercero, ¿por qué no ni los 30 ni los 48 millones que dijo el perito? Por lo siguiente, señalo, las sumas referidas por el perito, las cuales tasó en dos posibles periodos, uno por 30.665.412 y otro en el periodo número 2 por 48.006.352 pesos. Pero mucha atención, la base de esas sumas de dinero de 30 millones o de 48 millones según el caso, la base de esas sumas son los ingresos por la inscripción de taxis para el servicio de transporte de pasajeros, con una tarifa de rodamiento que cada vehículo paga mensualmente, y la inscripción de taxis para el servicio de radiotaxis, además de un convenio con Home Center, folio 232, cuaderno 2. De esta clase de ingresos, ¿qué se observa? Que esa clase de ingresos no tiene ninguna relación con la infracción de derechos de propiedad industrial por uso del infractor mencionado, por el uso del signo infractor ya mencionado, pues el impacto del uso infractor, como lo solicitó la demandante, se da ¿bajo qué? Bajo el riesgo de confusión o de asociación en el mercado, pero no por esos conceptos, o por lo menos no se mostró que los resultados de esos ingresos se debió a un uso infractor. Sobre todo cuando viene de probarse en el curso del proceso que solo un vehículo, solo uno tuvo la calcomanía cuestionada. Igualmente se pudo conocer con el dictamen que Cotex tenía proyectado ingresar al mercado de Villavicencio, lo cual quedó consignado en un documento denominado Taxi Libre Villavicencio SAS, solicitud de habilitación decreto 172 de 2001. Pero el mismo fue con posterioridad a la presentación de la demanda y al decreto de medidas cautelares, lo cual, según concepto del perito, no existe entonces impedimento para que Cotex hubiera podido avanzar en el proyecto de participar en el mercado de Villavicencio, folio 236, cuaderno 2, por lo cual no está aprobado ese daño. Sumado a lo anterior, el perito no advirtió ningún perjuicio por el concepto de daño emergente. Para lo anterior basta recordar lo que dijo el auxiliar de la justicia al respecto, abro comillas y cito: en el estado de resultados no aparece registrada actividad alguna dirigida a neutralizar y o compensar actividades de infracción a los derechos de propiedad industrial que pudieran deteriorar la marca o imagen o el posicionamiento en el mercado de Cotex y o taxis libres. El perito indagó a Cotex sobre las actividades de mercadeo y o comercialización y o publicidad dirigidas a neutralizar los actos de infracción referidos, a lo que Cotex contestó que no realizó ningún tipo de actividad en tal sentido. Folio 237, cuaderno 7. Es más, al final de su trabajo, el perito estableció que ciertas proyecciones con relación a la participación en el mercado de Villavicencio se hizo con base en el número de taxis inscritos por cada una de las empresas, pero no por el número de pasajeros transportados por la empresa o por el valor de los ingresos percibidos por los taxistas, que son los conceptos que en realidad constituyen mercado. Y la razón fue porque sobre ese aspecto no hay información, como se lo expresó la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Villavicencio, como se puede observar a folio 241 del cuaderno 2. Por las anteriores razones se negarán las pretensiones económicas. A manera de reseña, ¿por qué no hago referencia a los 600 millones de lucro cesante? Porque dice que los clientes son escasos y que solo participaba la demandante y la demandada. Falso. Eso no es así. Falso, ¿por qué? Porque como se pudo observar, hay 10 empresas de taxi, entre otras cosas. La demandada solo tenía un 2.4% de taxi existente. No reconozco los 200 millones, porque el demandante dice: considero que el servicio prestado por la marca infractora consideran que el servicio prestado con la marca en infracción es el legítimo y atribuye al titular de la marca la mala calidad del servicio. 1, no hay prueba de la tal mala calidad del servicio, y 2, el demandante ni siquiera participa en el mercado de Villavicencio, sumado a las otras razones. Y 3, ¿por qué no reconozco el tema de los 30 millones o 48 millones que hizo referencia el profesor Rodríguez Naranjo, el perito? Porque hacen relación a un tema que nada tiene que ver con la infracción por concepto de infracción a derechos marcarios. Esa base de ingresos, que es ¿cuál? La de rodamiento, la inscripción de taxis para el servicio de transporte de pasajeros con tarifa de rodamiento que se paga mensualmente, eso nada tiene que ver con este tema de derechos marcarios. Esas son razones objetivas desde el punto de vista de este despacho para efectos de negar las pretensiones económicas. Entonces, infracción sí está demostrada, pretensiones económicas no.
sobre la base que no estaba demostrado el daño. Conclusión. Con base en lo analizado, se declarará que la sociedad demandada sí infringió los derechos de propiedad industrial del demandante. Sobre las pretensiones de cesar el uso de los signos confundibles y expresiones taxilibres, no hay necesidad de su declaratoria, en tanto que para ello se decretaron las medidas cautelares, las cuales adquieren firmeza con esta sentencia. Respecto a las pretensiones de destruir y de retirar cualquier material publicitario y demás con la expresión taxis libres, como no se demostró ese tipo de material, debe negarse esta pretensión por el uso de que se dio a la calcomanía de un vehículo que ya está chatarrizado. 4. El cierre temporal o definitivo de los establecimientos de comercio de la demandada. Tal pretensión se niega toda vez que el inconveniente no radica en la actividad del establecimiento de comercio, no guarda relación con la infracción de derechos de propiedad industrial, por lo cual luce desproporcionada esa pretensión y se niega. Sobre la pretensión de que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria, no hay razón o motivo o prueba que determine la viabilidad de tal proceder, en tanto que la infracción demostrada fue de una calcomanía sobre un vehículo que ya no existe. Acerca de la pretensión de que se prohíba que la demandada realice actos consistentes en el uso de marcas taxis libres, se declarará, pero en el sentido de que se abstenga de incurrir de nuevo en los actos que dieron origen al proceso. Por último, se condenará en costas a la parte demandada. Decisión. En mérito de lo expuesto, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que la sociedad demandada, Transportes Arimena S.A., identificada con el NIT 892-000625-1, infringió los derechos exclusivos de la sociedad demandante Comunicaciones Tex y Transportes S.A. Cotex sobre las marcas mixtas Taxis Libres 2.11.11.11, Taxis Libres 2.11.11.11 y Taxis Libres 3.11.11.11, identificadas en la clase 39 de la clasificación internacional de NISA. 2. Ordenar inmediatamente a la demandada lo siguiente: abstenerse de incurrir en los actos de infracción marcaria que dieron origen al presente proceso. 3. Negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas. 4. Condenar en costas a la demandada a favor de la demandante para tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 de 2003, se fija por conceptos de agencia en derecho a favor de la demandante la suma de 5 salarios mínimos mensuales. La anterior decisión queda notificada en estrados. Abogado. Usted va a presentar el respectivo recurso de apelación, acogiéndome al artículo 625, teniendo en cuenta que la sentencia hace tránsito al legislativo para proceder de acuerdo al artículo 222 a sustentarlo en los próximos 3 días. Abogado, sí, de acuerdo, tiene razón, mucha atención. Usted puede hacerlo inmediatamente o en los 3 días siguientes, como usted prefiera. En los 3 días siguientes, doctor. Muy bien, entonces en ese sentido, de acuerdo con lo anterior, se concede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en el efecto devolutivo, como quiera que se concedió una parte de las pretensiones y se negaron fueron las económicas, razón por la cual la parte demandante, además de sustentar su recurso de apelación en los 3 días siguientes, también deberá, mucha atención, en los 5 días siguientes suministrar los recursos necesarios para sean expedidas las copias de la presente audiencia y del CD de esta audiencia, so pena que se declare desierto el recurso. Muy bien, esta edición queda notificada en estrados. Sin comentarios. Vale.